Darle un pequeño vistazo al futuro siempre puede ayudarnos a apreciar un poco más el presente. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment hablaremos de 5 jóvenes talentos de la Premier League. En el que, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, que arrancamos este pequeño video en el que trataremos de ratificar la proyección y el gran desarrollo de juego de muchos jugadores con un gran talento y especialmente su proyección específica en esta temporada, en el que, antes de comenzar, quisiéramos aclarar que no buscamos ni desmeritar a otros jugadores ni decir que son los mejores talentos jóvenes que encontramos en la Premier League, sino más bien creemos que con esta selección de 5 jugadores podremos encontrar no solo jugadores que pueden llegar a ser muy representativos para la Premier League, sino también que pueden llegar a consolidar un futuro muy brillante en lo que respecta a la primera división del fútbol inglés. Asimismo, es con ello que comenzaríamos hablando con un jugador con una erupción muy relevante para su equipo, en este caso hablando de Louis Miley, de Newcastle United, un Newcastle United que no solo contó con esta temporada con una seguidilla de demasiados problemas en lo que respecta a las lesiones, sino también un ambiente bastante problemático en lo que podríamos llegar a encontrar el caso de Sandro Tonali, asimismo la baja en la plantilla, especialmente a través del nivel en la parcela del mediocampo. Ha presentado en algunos problemas a este Newcastle United, pero que con la aparición de Luis Miley la verdad es que ha reflejado grandes momentos y asimismo teniendo en cuenta que es uno de los jugadores más jóvenes que podemos llegar a encontrar en esta Premier League y que a través de su incursión en el primer equipo la verdad es que también rompió muchos récords a través de su corta edad. La verdad es que ha ayudado muchísimo a que Newcastle United pueda llegar a ser un poco más propositivo teniendo en cuenta esta seguidilla de problemas. En el que, hablando un poco más del jugador, no solo es un jugador muy característico a la hora de la elaboración de pases y juego progresivo, algo que teniendo en cuenta el desarrollo de juego y las características de Newcastle United, la verdad es que ayuda muchísimo a que, por ejemplo, jugadores como Bruno Guimaraes siempre tengan un jugador adelantado en sí, o sea, en unos momentos en los que él requiera el balón o genere una descarga del mismo, siempre tenga un jugador muy capacitado a la hora de generar pases cortos y consistencia en el área rival, especialmente un Newcastle United que siempre le gusta presionar y adelantarse. La verdad es que generar estas facetas de juego durante muchos minutos, al ser un jugador tan joven, le requieren un futuro bastante prometedor a través de su faceta de decisiones y que, como podemos ver, le consolida y le ratifican bastante a través de la estadística, en el que rápidamente, hablando de su aportación ofensiva para esta temporada, encontraríamos un gol y 2 asistencias. 2 de estas asistencias muy ayudadas también por lo que mencionábamos anteriormente, el poder llegar desde atrás, generar sostenibilidad a la hora de siempre estar desmarcado, generar pases cortos y asimismo también especialmente generar pases en el área penal o en el área final del rival. Han ayudado muchísimo a este Newcastle United, en el que destacaríamos al jugador con un gran porcentaje de asistencias por partido, teniendo la comparativa de su posicionamiento, en el que muchas veces tiene que llegar bastante de atrás. La verdad es que es muy significativo que sea tan alta, en el que, por ejemplo, también lo que mencionábamos, ayuda muchísimo el desarrollo de pases en el área penal, de 2,70 por partido, en el que normalmente esta estadística podríamos llegar a generar la idea de que no es demasiado alta, pero la verdad es que al tener en cuenta que tu rival en una faceta como esta, al desarrollar juego de transición en un área tan corta, tiene una gran capacidad de bloqueamiento del equipo rival, en este caso mayor cantidad de jugadores tratando de recuperar el balón y de bloquearte. En este caso, por esto mismo, es que la gran faceta de juego de Luis Miley es bastante considerable teniendo en cuenta su edad y que, por ejemplo, también es muy crucial para la idea y el desarrollo de juego de Newcastle United, a través de lo que mencionábamos, un equipo muy consistente a través de las presiones, pero que estas presiones en recuperación también significan que tomar el balón desde atrás genera rápidas conducciones hacia adelante, algo que también puede llegar a generar este gran jugador con un porcentaje de 4,41 pases progresivos por partido, algo que, como mencionábamos, ayuda mucho a la idea y el desarrollo del juego de Newcastle United y que, como siempre, esperamos que con este gran jugador pueda llegar a seguir desenvolviéndolo durante muchas más jornadas, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro joven talento que podemos llegar a encontrar
en esta Premier League y especialmente cuya irrupción ha sido bastante relevante en algunos momentos de Manchester City, como lo es Oscar Bob. Un Oscar Bob que normalmente tal vez lo podríamos llegar a encontrar un poco más reconvertido a su posición habitual, teniendo en cuenta que tal vez se podría llegar a sentir un poco más como en la posición de extremo izquierdo, pero que para los momentos o los minutos que ha tenido bajo el equipo de Pep Guardiola, la verdad es que lo hemos visto más como extremo derecho, disculpen, como extremo izquierdo más que como extremo derecho, algo que aún así demuestra su fiabilidad a la hora de generar grandes papeles y grandes momentos en ambas bandas. Asimismo, un jugador muy contrastado para el equipo, ya que la verdad es que si Manchester City no es uno de los mejores equipos en lo que respecta al porcentaje de comparativa en plantilla, básicamente el nivel actual de la plantilla en general en un porcentaje de todos los equipos, por ejemplo, participantes de el más alto nivel competitivo de Europa, en este caso en comparativa con equipos como de la Liga o Bundesliga o Ligue 1. La verdad es que el tener minutos al ser tan joven y en un equipo multicampeón, ahora mismo campeón del mundo y campeón de Europa, es bastante difícil, pero que aún así nos han dado grandes momentos en los que, por ejemplo, cabe destacar su aportación goleadora con un gol y una asistencia, y especialmente las características y los porcentajes estadísticos que tratamos de un poco más ratificar la gran proyección de este jugador, en el que encontraríamos una precisión en los pases de un 87% por partido. En regates exitosos por partido encontraríamos un porcentaje de una elaboración de 1,1, en esto ratificado en un 75% de efectividad a la hora de esta tarea. Asimismo, básicamente ello significa que a través de cada regate, en este caso uno exitoso, siempre este genera efectividad. Y asimismo, la verdad es que teniendo en cuenta los minutos jugados en Premier League, que son 119, hace una comparativa que por porcentaje por partido genera 23 minutos, a lo que no solo le demuestra como un jugador muy fiable a la hora de su consistencia en el juego y su participación en Manchester City, sino también específicamente que puede llegar a generar los roles que muchas veces hemos visto en jugadores como Phil Foden o Jack Grealish a la hora de y también para esta temporada de Jeremy Doku, tal vez un Jeremy Doku un poco más beneficioso de la elaboración de regates, pero que como mencionábamos de Oscar Bob, la verdad es que se puede llegar a generar un poco más de equilibrio en lo que es un jugador muy dinámico en las transiciones y especialmente que puede llegar a generar adelantamiento a través del beneficio de la verticalidad, por supuesto, pero también que en esta faceta de juego puede llegar a disponer del regate o también de la asociación de juego, y que en ambas va a ser muy efectivo, algo que, como mencionábamos, ayuda muchísimo a este Manchester City a que pueda llegar a seguir fomentando talento joven y que esperemos a lo largo de cada temporada pueda llegar a seguir contando con casos como los de Phil Foden, jugadores muy jóvenes que entran muy jóvenes al primer equipo, y asimismo que poco a poco pueden llegar a generar grandes momentos en beneficio, por supuesto, del equipo Citizen, y asimismo esperemos que pueda llegar a seguir proyectándose este gran jugador con más minutos que la verdad ayudarían muchísimo a que sus estadísticas siguieran creciendo, y asimismo su gran capacidad de juego, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los jugadores más relevantes en lo que es la Premier League en general, especialmente en su participación en uno de los equipos más interesantes de poder ver y más propositivos a la hora de cada jornada, como lo puede llegar a ser Brighton and Hove Albion, en el que destacaríamos la gran faceta de juego de Billy Gilmour, un Billy Gilmour que si hacemos un poco más un recuerdo más al pasado, en sus inicios en Chelsea, la verdad es que su disposición de juego táctico y la evidencia de su parcialidad en los movimientos le daban no solo la idea de ser un mediocampista tal vez no con una gran rigurosidad en lo que es la parcela física, pero sí muy contundente a la hora de generar sostenibilidad en el juego a través de retener el balón, generar descargas, adelantamientos y especialmente siempre generar una decisión óptima para que el equipo pueda llegar a seguir conectándose al final poder adelantarse y marcar. Algo que en su temporada y en su participación en Brighton and Hove Albion no solo le ha convertido en una de las piezas fundamentales a la hora de el timing y la participación de juego en Brighton and Hove Albion, sino también la verdad es que es una de las piezas fundamentales de Roberto De Zerbi a la hora de generar
cuáles son los momentos adecuados para atacar y asimismo muchas veces generar cuál es el ambiente óptimo para que Brighton and Hove Albion en compañía de uno de los grandes jugadores de esta Premier League como lo puede llegar a como lo es y lo ha llegado a hacer durante muchas temporadas Pascal Gross. La verdad es que no solo demuestran que poco a poco no solo es uno de los mejores talentos que podemos llegar a encontrar en la liga, sino también uno de los mejores jugadores que podemos llegar a encontrar fuera del Big Six. Tal vez algo opacado por muchas veces la faceta de juego que puede llegar a contar en Brighton, que tiene que desarrollar, disculpen, en Brighton and Hove Albion, como tal vez es un juego más de pausa y retroceso para tal vez liderar un poco más al equipo en la faceta de el equilibrio, algo que tal vez no le dispone como ser a lo que podría llegar a ser el jugador más dinámico de la Premier League, sino más bien un jugador muy consistente para el equipo, en el que la verdad es que Brighton and Hove Albion le faltaban jugadores como estos, teniendo en cuenta la salida continua de su talento, especialmente jugadores como Moisés Caicedo o Alexis McAllister. La verdad es que la irrupción en la titularidad de este jugador tan importante ahora mismo para el proyecto de Roberto De Zerbi no solo le dan una gran ratificación a este gran joven talento de la Premier League, sino también, como mencionamos, puede ayudar muchísimo a que este Brighton and Hove Albion pueda llegar a seguir creciendo en, por ejemplo, su participación en competiciones europeas, en el que, para no alargarnos demasiado, destacaríamos que, por ejemplo, su participación ofensiva cuenta con se traduce en una asistencia en beneficio de su equipo. Como mencionamos, tal vez no es el jugador más representativo a la hora de generar goles o asistencias, pero sí en una faceta muy fundamental para Brighton and Hove Albion, como es siempre llegar a ser uno de los jugadores que genera este pase previo a la asistencia o esta jugada previa a la acción de gol, lo cual siempre le ratifica en estar tal vez en la zona de atrás o muy lejano a la foto, pero siempre estar en la fotografía, algo que ayuda muchísimo a este gran jugador, que como mencionábamos a través de la estadística podríamos encontrar que se encuentra con un porcentaje de pases completos del 97%, en este caso con un porcentaje de efectividad del 90.7%, y asimismo, hablando ya un poco más del desarrollo de juego por partido, encontraríamos un 83,41 de pases intentados. Asimismo, lo mencionado, es un juego muy dinámico de Brighton and Hove Albion que necesita también pases progresivos exitosos, algo que también puede llegar a desenvolver por partido este gran jugador, con este caso con una estadística de 7,35 por partido. Y como mencionábamos, la verdad es que el equilibrio y el desarrollo de juego en las capacidades de Brighton and Hove Albion, especialmente en Billy Gilmour, son cruciales a la hora, por ejemplo, de también generar recuperaciones, algo que, como veíamos, también es bastante capaz y que, como siempre, esperamos que pueda llegar a seguir desenvolviendo durante más jornadas, por supuesto para el beneficio de Brighton and Hove Albion, sino también para la gran proyección de juego del equipo de Mauricio De Zerbi, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los jugadores más consistentes en lo que representa sus actuaciones en la Premier League. En este caso hablamos de un jugador representativo de la institución Toffee, como lo es Jarrad Brathwaite, un Jarrad Brathwaite que la verdad es que su irrupción en la titularidad no solo ha dado que especialmente Sean Dyche no tenga que contar con estas continuas rotaciones en jugadores como Roy Keane en este caso estoy olvidando su nombre, trataríamos de continuar, en el que la verdad es que la titularidad de Jarrad Brathwaite con James Tarkowski no solo han significado que ahora mismo se genere un ambiente muy necesitado de estabilidad, especialmente si recordábamos Everton no solo ahora mismo cuenta para esta Premier League con una sanción de 10 puntos, lo cual le retrocedió a estar cerca de los puestos de descenso, sino también la verdad es que con un ambiente bastante problemático que es el margen financiero y que la disposición del equipo siempre se ve afectado en estos pequeños golpes semana tras semana, en el que siempre ocurre algo negativo para el equipo en lo que es la parcela administrativa. La verdad es que poder contar con un jugador tan joven, con una gran predisposición al beneficio del juego aéreo y especialmente a generar duelos que sean exitosos para el beneficio de Everton, han ayudado muchísimo a que el equipo, por ejemplo, pueda llegar a tener un margen de portería a cero bastante crucial en lo que respecta a la salvación, por supuesto, en el que, por ejemplo, podríamos encontrar a través de su aportación ofensiva un gol, a través de, por supuesto, lo que mencionamos, su gran efectividad a la hora de ganar duelos en el
juego aéreo, en el que también la verdad es que es un jugador muy consistente a la hora de generar entradas exitosas por partido, en este caso 2,17, que para ser un central, tal vez va específicamente hablando del estilo de juego de Sean Dyche, no solo le disponen a ser un jugador tal vez con algo de premura, siendo un defensa central. Lo pudimos ver, por ejemplo, en ciertas jugadas disculpen, ciertas jugadas que tal vez no le beneficiaron tanto, como podríamos llegar a recordar esa jugada en el que Erling Braut Haaland casi tacleó a un jugador de Everton y que lastimosamente ello significó un gol en beneficio de Manchester City. En este caso, el jugador tacleado fue Gerald Bourne, pero que aún así cabe destacar que la efectividad y a la hora del posicionamiento defensivo de este gran jugador muchas veces le han dado a Everton pequeñas acciones en las que tal vez no se encontraba tan bien parado, pero que aún así ello no culminó con un gol, en el que también destacaríamos su parcela de balones recuperados por partido, en este caso 5,8, y por intercepciones por partido 1,70. La verdad es que muy necesitadas para este Everton, y como mencionábamos, esperemos que la gran actuación de este gran jugador pueda llegar a seguir dando un poco más de crecimiento y sostenibilidad a este Everton, que la verdad está pasando por un momento algo difícil, y que tal vez siempre en los momentos más difíciles, la verdad es que que un equipo pueda llegar a contar con el protagonismo de talento joven, y que este talento joven pueda llegar a salvaguardarte y darte esta confianza de grandes actuaciones, y especialmente algo más de feeling con los aficionados, ayuda muchísimo a Everton, y esperemos que a través de este gran jugador puedan llegar a seguir desenvolviéndolo, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los jugadores por los que desarrollamos este pequeño video. En este caso hablamos de Cody Mainoo de Manchester United. Con Manchester United, que muchas veces hemos hablado de que en los peores momentos ha encontrado figuras como Marcus Rashford o Scott McTominay. El segundo muy crucial a la hora de generar algo muy consistente en Manchester United, como lo es el Fergie Time, pero también ahora con la irrupción en la titularidad y en la parcela de juego de Manchester United en Kobbie Mainoo, no solo he encontrado un jugador que siempre ha querido de la mano del proyecto de Erik ten Hag. Recordamos que se luchó bastante por la incorporación de jugadores como Frenkie de Jong, y asimismo tal vez se pudo llegar a encontrar algo más de opción y variabilidad en la incorporación de jugadores como Christian Eriksen y Casemiro, para que asimismo tal vez estos dos jugadores dieran un jugador muy necesitado, pero que si hacemos una comparativa, la verdad es que Cody Mainoo sería el equilibrio perfecto entre estos dos jugadores que mencionábamos anteriormente. No solo un jugador muy capaz a la hora de generar consistencia de juego, y especialmente a través de la retención del balón, sino también uno de los mejores jugadores que podemos llegar a encontrar en Manchester United a la hora de la salida de juego, especialmente en tomar buenas decisiones que generen dinamismo, algo muy crucial para el desarrollo de juego del equipo de Erik ten Hag, en el que podemos, por ejemplo, beneficiarnos del porcentaje o la estadística, en el que encontraríamos un porcentaje de pases claves por partido de 3, en este caso con un posicionamiento tan retrasado y que muchas veces le brindan tener que ser muy protagonista desde la zona de atrás, le brindan también a ser un jugador muy consistente, a poder llegar a generar adelantamientos y retrocesos de forma muy continua, algo que, como mencionamos, ayuda muchísimo al desarrollo del juego de Manchester United, especialmente siendo un equipo que tiene esta tendencia a generar posesión, pero también a generar contraataques, siendo un equipo bastante híbrido en esta cohesión de juego. La verdad es que ahora mismo Cody Mainoo ha representado muchísima efectividad en estas transiciones, en el que, por ejemplo, también se ha ayudado en su precisión en los pases, en el que encontraríamos un 85% de efectividad por partido. Asimismo, la verdad es que mencionábamos que es uno de los un jugador bastante equilibrado, y que podríamos encontrarlo en la mitad entre jugadores como en comparativa, en jugadores como Christian Eriksen y Casemiro. Uno, demasiado técnico y crucial a la hora de generar capacidad de desarrollo de pases continuos, y que ello al final genere no solo crecimiento, sino siempre un jugador desmarcado para poder adelantar el equipo, algo que puede llegar a generar Cody Mainoo, sino también, por ejemplo, siendo un poco más de comparativa en jugadores como Casemiro, un jugador también muy consistente a la hora de generar recuperaciones y también trabajo desde atrás,
tal vez pudiendo llegar a denominarlo como un poco de trabajo sucio, algo que también puede llegar a desenvolver este gran jugador, desarrollando, por ejemplo, el beneficio de basarnos en la estadística de generar balones recuperados de 2,0 por partido, algo que como mencionamos, la verdad es que ahora mismo el proyecto y el desarrollo de juego de Manchester United necesitaban un jugador tal vez un poco más cercano a las parcelas técnicas, pero también con una gran proyección de juego que le beneficien ser no solo muy capaz de adelantarse, sino también generar algo más de ayuda y soporte a la zona de atrás, algo que por ahora he encontrado en Cody Mainu y que como siempre esperemos que este gran jugador pueda llegar a seguir desenvolviendo estas grandes capacidades durante más minutos en Manchester United, especialmente en el que en su irrupción en el primer equipo ha encontrado un poco más de fiabilidad en los resultados este Manchester United. Aún así es bastante por lo que hay que trabajar en el equipo de Erik ten Hag, pero la verdad es que puede llegar a ser un poco más beneficioso el futuro teniendo en cuenta la participación de grandes jugadores como estos, en el que por ahora esperamos y como mencionamos que estos jugadores puedan llegar a seguir creciendo en sus equipos y asimismo la verdad es que puedan, esperemos, ser muy representativos de lo que es la Premier League en su participación no solo en equipos del Big Six sino también en pequeños equipos que muchas veces están en la zona media de la clasificación y que poco a poco tal vez teniendo en cuenta esta gran cantidad de estrellas no tenemos el espacio para poder destacarles más, en el que por ahora nos despediríamos de este video, en el que también nos gustaría saber su opinión, si cuál creen que estos 5 grandes jugadores pueda llegar a estar o consolidarse en lo más alto de la Premier League o tal vez del fútbol internacional. Y asimismo, el agradecerles por ver este video, como siempre, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Por ahora, como siempre, esperando volverlos a ver muy pronto, culminaríamos agradeciéndoles y esperando que pudieran ayudarnos con el suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que desarrollamos contenido. Asimismo, por ahora eso sería todo, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.